Gonzalo Bernardos, Juan Ramón Rayo, muy buenas noches a los dos. Muy buenas noches, Iñaki. Bueno, lo primero que vamos a tratar es el salario mínimo interprofesional. Voy a empezar con Juan Ramón Rayo. ¿Es momento de subirlo? ¿Es el tiempo indicado para subir el salario mínimo interprofesional? Bueno, normalmente discutimos sobre si hay que subir el salario mínimo o no hay que subirlo y, bueno, pues algunos economistas tienen una postura y otros tienen otra y los dos pueden tener ciertos argumentos de peso para un caso y para otro. Sin embargo, creo que en la coyuntura actual claramente los argumentos de peso van del lado de que no es el momento de subir el salario mínimo en el año 2021, al menos no inmediatamente. De la misma manera que el gobierno está revisando sus planes de movilidad para la Navidad según cómo está evolucionando la pandemia, si las circunstancias cambian, y las circunstancias están cambiando a corto plazo para mal, también tendría que revisar sus planes económicos. Y la situación actual es, primero, la economía española ya ha experimentado 2 subidas consecutivas del salario mínimo, 2019 y 2020, muy intensas. Una subida del 30% acumulado. No se ha evaluado en absoluto cuál ha sido el impacto de esa medida. Tanto, quizá antes de seguir avanzando por esa línea, habría que evaluar cuál ha sido el impacto de las medidas que ya se han aplicado hasta el momento y ver si ha beneficiado en términos netos a aquellos que se pretendía beneficiar o los ha terminado perjudicando. Y segundo, quienes argumentan que subir el salario mínimo puede no afectar negativamente a los trabajadores, lo hacen bajo el argumento de que las empresas, si se les sube el coste salarial mínimo, subirán los precios y recuperarán ese coste, o bien se contentarán con menores beneficios. Bueno, a corto plazo ninguno de estos dos mecanismos va a estar operativo. A corto plazo la economía se enfrenta a tendencias deflacionarias, por tanto los precios tienden a caer, no a subir. Y segundo, el margen de beneficios de las empresas está ahora mismo desplomado. Según el Banco de España, en el tercer trimestre de este año, no en el segundo, en el tercero, con la recuperación, las empresas estaban ganando un 70% menos que en el mismo periodo del año anterior. Por tanto, no es el momento de subirles todavía más los costes después de la mayor caída del PIB de la economía española desde la Guerra Civil. Gonzalo Bernardos. Iñaki, yo soy un gran partidario en condiciones normales de subir el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera, porque la subida del 22,3% de 2019 no generó una disminución de la ocupación. La AIREF coge, lo estudia y dice que pueden perder entre 19.000 y 33.000 trabajadores, pero casualmente no estudia el número de empleos que se ganan por el aumento del consumo. No obstante, he de decir una cosa, fíjate que he dicho en una situación normal. No estamos en una situación normal. Y aquí veo 3 posibilidades. La primera posibilidad, si le sube a condiciones de igualdad, si se le sube el salario a los pensionistas, a los funcionarios públicos, ¿cómo es que me voy a negar a subir a los menos que cobran? Por lo tanto, desde la perspectiva de igualdad, sería conveniente subirlo. Segundo, desde la perspectiva política, este gobierno quiere coger y quiere decir que cumple su programa electoral y por eso se plantea subir el salario mínimo. Pero desde la perspectiva económica, que quizá es la que más estamos aquí, Iñaki, rotundamente no. Subirles el 0,9 es engañar a los trabajadores. Con eso no van a conseguir nada. Lo que deben hacer ese 0,9 con el de los pensionistas y con lo de los funcionarios públicos, dedicarlo a más bienestar social para aquellas personas que no tienen empleo y que tampoco tienen subsidio de paro, y para mejorar la sanidad. Ese 0,9 y algo adicional ya lo podrán subir en el año 2022 o en el 23. Y fíjate, yo soy muy partidario, pero la economía te dice que una medida puede ser buena en un contexto y mala en otro. Fue muy buena en el 19, en el actual contexto sería negativa. Me voy a llevar este debate hasta la mesa. Os voy a pedir brevedad, eso sí, voy a empezar con Antonio Maestre, al respecto de la subida del salario mínimo. Sí hay un informe que dice que la subida del salario mínimo afectó positivamente los deciles más bajos, es decir, a la gente que menos tiene. En un informe sobre el incremento salarial del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por si alguien que lo ha citado no sabe que existe. Y afecta positivamente a los deciles más bajos. Pero, por ejemplo, el señor Bernardos tiene algo de credibilidad en ese sentido porque él sí ha defendido la subida del salario mínimo en otras ocasiones y ahora sí lo achaca a la situación coyuntural. Bien, está
es algo coherente, porque sí lo ha defendido en otras ocasiones, pero que quienes han estado en contra de manera sistemática contra cualquier subida del salario mínimo interprofesional, da igual la coyuntura, que aludan ahora a la coyuntura temporal, pues hombre, es falaz. Porque igual que Garamendi dice que no es el momento, es que Garamendi ahora no es el momento para Garamendi. Es que en 2019 tampoco era el momento, y en 2018 tampoco era el momento, y en 2017 tampoco era el momento. Para Garamendi nunca es el momento de subir el salario mínimo interprofesional. O sea, que al menos sean pues eso, un poco coherentes con sus ideas y digan que para ellos es que no tiene que haber salario mínimo interprofesional. Ellos defienden que haya una negociación en libertad entre el trabajador y el empresario y que ellos decidan su salario. Entonces, por lo menos con los argumentos que sean coherentes y que defiendan lo que piensan, pero que no quieran marear la perdiz. Eduardo. Angélica. Yo voy a dar algunos datos. En el año 2004, cuando Zapatero llega al gobierno, el salario mínimo interprofesional estaba en 500 euros. Se subió un 17% y cuando se va del gobierno era de 700 euros, de los más bajos de Europa. El gobierno de Pedro Sánchez lo ha subido un 29% en 2 años. Es verdad. Los gobiernos del PP nunca subieron el salario mínimo interprofesional. Al margen de eso, quiero el debate de subida del salario mínimo, paro más paro. Voy a poner un ejemplo. Siemens Gamesa duplicó beneficios en el año 2019, despidió a 600 trabajadores. Ahora mismo hay una polémica en Estados Unidos porque las grandes empresas han duplicado beneficios y han despedido a 100.000 personas. Salió una noticia esta semana pasada. Yo creo que hacer una correlación, se sube el salario mínimo, aumenta el paro, no hay por dónde cogerlo, porque estamos viendo que hay empresas que duplicando beneficios despiden a gente. Por lo tanto, es falso. Ahora bien, sí coincido con los economistas y con mis compañeros de esta noche, por lo menos con algunos, en que después de haber subido el salario mínimo un 29% en 2 años, viendo cómo va la economía y cuando aún no tenemos la certeza de qué va a pasar con el coronavirus, es mejor esperar, porque el compromiso del discurso de investidura de Pedro Sánchez es volver a subir el salario mínimo en la legislatura, porque sigue siendo, a pesar de la subida del 17% anterior y del 27% ahora, sigue siendo de los más bajos de Europa. Y en algún momento habrá que hacer un debate de enormes beneficios de las empresas, ¿por qué se sigue despidiendo gente? Santiago. El salario mínimo, Angélica, no, perdona, un 8% Rajoy, en el 17, un 4% en el 18. Con Rajoy sí subió el salario mínimo. ¿Tiene los datos Santiago también? Eso te puntualizaba, Bien, Angélica, que Rajoy firma con los agentes sociales subir el salario mínimo a 736 euros. Sí, sí, cierto. Es cierto. Nada comparado con un 27% de ahora a un 17%, pero que es verdad. Es verdad. Porque has dicho que nunca se había subido con es verdad. Un 8 y un 4%. Y no comparable al resto de porcentaje, pero es verdad. Fantástico, digo, por corregir ese. Pero yo creo que ese no es el debate. Yo creo que el debate pequeño es lapsus de por qué obsesión. las grandes empresas, cuando duplican beneficios, despiden, siguen despidiendo, y luego se dice que subir el salario mínimo aumenta el paro. Hay que vivir cerca de la realidad. Y en este momento la subida del salario mínimo interprofesional puede ser la puntilla para muchísimas pymes y para muchísimos autónomos, porque en este momento no se lo pueden permitir. Por lo tanto, admitiendo que la subida del salario mínimo interprofesional es buena, debemos seguir caminando hacia ella. Yo creo que en este momento puede ser la puntilla para muchísimos autónomos y para muchísimas pymes. Y es más, creo que el legislador está pensando en las grandes corporaciones, porque tienen una gran obsesión con eso, y se están olvidando de que esta medida, quien más puede hacer daño es a esas pequeñas empresas, que son absolutamente necesarias para la recuperación de este país. Sin ellas no habrá recuperación en este país. Por lo tanto, yo creo que es un momento de retrasar esa decisión y no usar a los sindicatos como correa de transmisión en este asunto para poner la calle difícil, porque no creo que sea el momento y porque además Europa nos vigila muy de cerca. Jesús. A ver, el argumento que siempre se da y hoy se ha repetido para discrepar de las subidas de salario mínimo es que supuestamente destruye empleo. Que yo conozca al menos, no hay ningún estudio que demuestre eso, y de hecho la Organización Internacional del Trabajo dice que cada día son más numerosos los autores que consideran que los efectos suelen ser reducidos
o insignificantes. Es lo que dice la OIT, que algo sabrá de esto. Y solo una cosa más. Que te pongo un ejemplo pequeñísimo. Pero déjame terminar. Que tengo un bar, déjame terminar, Santiago. Si te voy a hablar de eso, déjame que termine. Dependerá de cuánto se sube el salario mínimo, porque estaremos de acuerdo, creo, que de lo que se está hablando, de la subida que se está hablando, son 8 o 9 euros al mes. Si la estructura empresarial de este país no puede subir 8 o 9 euros al mes a alguien que gana 900, es que tiene un problema la estructura empresarial de este país. Complicado, o que nadie quiera cargarse el empleo. Tiene un problema si nuestro sistema laboral es débil. Débil. Bueno, pero que la culpa no la tendrá el salario mínimo, insisto. Muchísima gente que ha bajado la persiana hace 6 meses. 12 de los 27 países europeos, que no todos tienen salario mínimo, pero la mayoría sí, 12 ya lo están subiendo. Dices, es que tienen estructuras empresariales más sólidas. Sí, pero entonces insistamos. Hay que arreglar eso, hay que cambiar el modelo económico, hay que hacer muchas más cosas, pero no echemos la culpa al salario mínimo, que efectivamente en los últimos 2 años ha subido un 29%, pero sigue siendo el que es. 900 y pico euros del que vive una familia normalmente. Entonces, seamos en eso, por lo menos, respetuosos con quien vive en esa situación, que son 1,8 millones de españoles, ¿no? Respetuosos, absolutamente, pero que no es el momento. Voy a pedir a los dos, voy a empezar a hablar ellos. El papel del Estado en todo esto, ¿cuál debe ser? Al final... Pues el papel del Estado en el salario mínimo interprofesional debe ser muy importante. Es una posibilidad que por ley le corresponde a él. Lo que normalmente hace es oír a los sindicatos y a las patronales e intentar realizar un consenso. No siempre se hace así. Es muy importante que el salario mínimo, 1, exista. 2, que en condiciones normales suba, porque asegura una mejor distribución de la renta. Y 3, es importante que, sobre todo, después de lo que hemos visto en los últimos años, en que los empresarios han aumentado mucho su participación en el PIB, haya un efecto corrector. Y ese efecto corrector, indiscutiblemente, que beneficia a los que menos ganan, es el salario mínimo. Y por último, aquí hay una dicotomía muy importante. Normalmente, cuando gobierna la izquierda, el salario mínimo sube bastante más que cuando gobierna la derecha, independientemente de cuál es el ciclo económico. Y un dato: Aznar decidió la subida del salario mínimo entre 1997 y 2004, y durante estos años se perdió un 5,3 de poder adquisitivo, y durante ninguno de estos años la economía entró en recesión, todo lo contrario, estuvo en una gran expansión. Por lo tanto, esto queda muy claro, que a la derecha nunca le interesa que los trabajadores ganen poder adquisitivo, ya estemos bien, ya estemos mal. Y la derecha, como muy bien ha dicho Antonio Maestre, lo que le interesaría es que no hubiera salario mínimo. Y si se pudiera pagar a los trabajadores 3 euros, mejor que 33. Me voy con Rayo. Sí, se han hecho varias afirmaciones que yo creo que está bien matizar. La primera es que algunos nunca pensamos que sea el momento de subir el salario mínimo. Efectivamente, algunos creemos en otro modelo de relaciones laborales donde el salario mínimo nacional no existe. Y ese es un modelo de relaciones laborales que prevalece en países como Suiza, como Austria, como Dinamarca, como Suecia, como Noruega, como Finlandia. Por lo tanto, tampoco es un modelo de relaciones laborales tan extraño. Es un modelo de relaciones laborales donde los salarios mínimos se pactan en cada sector y no para el conjunto de la economía nacional, mezclando sectores que se pueden estar hundiendo, como la hostelería, con sectores que pueden estar prosperando. A lo mejor en algunos sectores tiene sentido subir los salarios, en otros no. Pero desde luego, en este momento, creo que sí existe un cierto consenso, incluso Gonzalo Bernardos parece estar en esa línea, de que no es el momento de subir el salario mínimo. 2, se ha dicho que las empresas despiden cuando ganan más dinero. Hombre, no nos quedemos en la evidencia anecdótica. Durante los últimos 4 años los beneficios empresariales han subido y el empleo en España ha aumentado en 2 millones de trabajadores. De hecho, uno se plantea, si los beneficios empresariales han caído un 70%, ¿deberían, siguiendo la lógica que se está planteando, despedir al 70% de la plantilla? No, no cae un 70% de la plantilla, pese a que los beneficios caen un 70%. Por tanto, no nos fijemos solo en las subidas, fijémonos también qué pasa cuando las empresas pierden mucho dinero. En esos contextos no hay una caída proporcional del empleo. Tercero, se ha comentado que ningún estudio demuestra que el salario mínimo destruye empleo. Primero, ningún estudio demuestra que en términos generales, en cualquier coyuntura, en cualquier país del mundo, subir el salario mínimo en ciertas cantidades destruye empleo. Eso es correcto.
Ahora bien, sí hay estudios que demuestran que subidas recientes del salario mínimo en España han destruido empleo. Por ejemplo, en el año 2017, la subida del salario mínimo destruyó empleo según el Banco de España. 12.000 personas perdieron su empleo. Otra cosa es que creamos que compensa que los que ganen más a costa de que haya otras personas que se quedan sin empleo. Pero la masa salarial ese año no subió. Cuarto, también se ha comentado que sí tenemos una evaluación del salario mínimo hasta la fecha, y es que ha reducido la desigualdad de salarios. Es normal que el salario mínimo reduzca la desigualdad de salarios. ¿Por qué? Porque suben los salarios más bajos. Pero la cuestión es, ¿los que percibían el salario más bajo siguen teniendo el empleo como lo tenían antes, todos ellos, o hay personas que antes cobraban el salario mínimo y ahora han dejado de cobrarlo? Y eso lo veremos cuando conozcamos la evolución de la desigualdad de ingresos totales, y eso todavía no lo conocemos. Me voy a ir con Ángel Antonio y con María Claver. Adelante, Ángel Antonio. Bueno, pues yo creo que como que no va a ser el momento, pues sí debe ser el momento, es decir, el momento de subir el salario mínimo. Ahora decía aquí Rayo en algún momento que, en fin, que había que abogar por otro modelo de relación y efectivamente pues que no existiese un suelo que garantice una cantidad fija. Realmente, prácticamente ahora, si se hiciera ahora o si pudiera hacerse ahora, estamos hablando de una cosa prácticamente simbólica, que no llega casi al 1%.